Los neandertalenses, hombres inteligentes de la prehistoria. Introducción. Los neandertalenses, a menudo llamados hombres inteligentes, fueron una especie humana que habitó diversas regiones del mundo durante el período Pleistoceno. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y climas, junto con su notable desarrollo cultural y tecnológico, los convierte en una figura fascinante de nuestra prehistoria. A través de diferentes variedades y ubicaciones geográficas, los neandertalenses dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. El hombre de Steineimensis. Ubicación y cronología. El hombre de Steineimensis es una de las variedades más destacadas de los neandertalenses. Habitó Europa central y septentrional, en regiones que hoy corresponden a Alemania, Inglaterra, Francia y España, hace entre 300.000 a 200.000 años antes de Cristo. Este grupo presenta características muy similares al hombre de Pekín, otro grupo importante de homínidos que habitó Asia Oriental durante el mismo periodo. Características físicas y culturales. El hombre de Steineimensis tenía una capacidad cerebral de aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos, similar a la del hombre moderno. Este desarrollo cerebral le permitió fabricar y utilizar herramientas complejas como hachas, cuchillos y raspadores de piedra. Estos artefactos no solo muestran su habilidad manual, sino también un desarrollo cognitivo avanzado, que les permitió realizar tareas de caza y recolección con eficacia. Los restos fósiles encontrados en estas regiones sugieren que los Steineimensis vivieron en grupos sociales estructurados. La fabricación y uso de herramientas indican que tenían una organización social y un sistema de enseñanza y aprendizaje, donde las habilidades eran transmitidas de una generación a otra. El hombre neandertal. Distribución geográfica y cronología. El hombre neandertal, una de las variedades más conocidas de los neandertalenses, apareció en un área geográfica extensa que abarcaba desde el Polo Norte hasta el centro de Europa, extendiéndose por todo el continente europeo y llegando también a Asia y África. Su existencia se remonta a aproximadamente 150.000 años y se extinguieron hace entre 30.000 a 35.000 años. Características físicas. Los neandertales eran diestros y astutos cazadores, con una capacidad cerebral que oscilaba entre 1.350 y 1.400 centímetros cúbicos. Tenían una estatura promedio de 1,6 metros, eran robustos y musculosos, y podían vivir hasta los 50 años. Sus características físicas incluían un cráneo dolicocéfalo alargado, una cara grande, piernas cortas y arqueadas, un cuerpo encorvado y robusto, una frente aplanada y arcos superciliares, cejas muy pronunciados. La mandíbula inferior era robusta y carecía de mentón, lo que les daba un aspecto más primitivo. Descubrimientos y estudios. Los primeros restos de neandertales fueron descubiertos en 1856 en el Valle de Neander, en Alemania. Estos hallazgos permitieron a los científicos estudiar su morfología y comportamiento. La estructura ósea y la robustez de los neandertales sugieren que eran muy fuertes físicamente, capaces de enfrentar los desafíos de su entorno, que incluía un clima frío y la presencia de grandes depredadores. Comportamiento y cultura. Herramientas y tecnología. La lucha por la supervivencia llevó a los neandertales a desarrollar una serie de herramientas y armas que les permitieron cazar y recolectar con eficacia. Utilizaban hachas, cuchillos y raspadores de piedra, y hay evidencia de que también fabricaban herramientas de hueso. Estos instrumentos no solo servían para la caza, sino también para procesar alimentos y fabricar ropa y refugios. Pensamiento abstracto y rituales. Uno de los aspectos más fascinantes de los neandertales es su capacidad para el pensamiento abstracto.
Hay evidencia de que creían en una vida después de la muerte, ya que enterraban a sus muertos con alimentos y armas. Estos rituales funerarios indican una comprensión de conceptos abstractos como la espiritualidad y la continuidad de la vida más allá de la muerte. Además, se ha encontrado artefactos que podrían haber sido utilizados en ceremonias religiosas o como símbolos de estatus. Arte y expresión. Los neandertales también mostraron habilidades artísticas. Se han encontrado estatuillas y otras formas de arte que sugieren que tenían una rica vida cultural. Estas obras de arte podrían haber servido como objetos rituales, símbolos de estatus o simplemente como expresiones de creatividad. El hecho de que los neandertales crearan arte sugiere que tenían una vida mental compleja y la capacidad de simbolizar y comunicar ideas abstractas. Adaptaciones físicas y sociales. Físico corpulento y resistente. Los neandertales tenían un físico corpulento y un pecho voluminoso, adaptaciones que les permitieron sobrevivir en climas fríos. Caminaban de una forma más bamboleante que los humanos modernos debido a sus piernas cortas y arqueadas. Este tipo de marcha podría haber sido una adaptación a los terrenos montañosos y difíciles en los que vivían. Adaptaciones craneales y faciales. El cráneo de los neandertales era grande pero alargado, con arcos superciliares muy marcados y salientes por encima de una nariz grande. Estas adaptaciones faciales podrían haber sido útiles para calentar el aire frío antes de que llegara a los pulmones, una ventaja significativa en los climas fríos de Europa durante la Edad de Hielo. Sociedad y vida cotidiana. Organización social. Los neandertales vivían en grupos sociales organizados. La evidencia fósil sugiere que cuidaban de los miembros heridos y enfermos, lo que indica un alto nivel de cooperación y empatía. Este tipo de comportamiento social habría sido crucial para su supervivencia en entornos duros. Alimentación y caza. Eran cazadores y recolectores con una dieta que incluía carne, plantas y frutos. Los neandertales cazaban grandes animales como mamuts y rinocerontes lanudos, utilizando herramientas y técnicas de caza avanzadas. La caza en grupo no solo proporcionaba alimento, sino que también fortalecía los lazos sociales y la cooperación dentro del grupo. Refugios y viviendas. Construían refugios utilizando huesos y pieles de animales, además de materiales vegetales. Estos refugios les proporcionaban protección contra el clima y los depredadores. La construcción de viviendas muestra un alto nivel de habilidad y conocimiento del entorno, así como una capacidad para planificar y trabajar en equipo. Extinción y legado. Teorías sobre la extinción. La extinción de los neandertales sigue siendo un tema de debate entre los científicos. Algunas teorías sugieren que fueron desplazados o absorbidos por los humanos modernos Homo sapiens, debido a la competencia por recursos. Otros creen que cambios climáticos drásticos pudieron haber reducido su hábitat y sus fuentes de alimento, llevándolos a la extinción. Legado genético. Estudios recientes de ADN han demostrado que los neandertales dejaron un legado genético en los humanos modernos. Las personas de origen europeo y asiático tienen entre 1% y 2% de ADN neandertal, lo que sugiere que hubo cruces entre neandertales y Homo sapiens. Este legado genético podría haber influido en características físicas y enfermedades, así como en la adaptación a diferentes entornos. Impacto cultural. El estudio de los neandertales ha cambiado nuestra comprensión de la evolución humana. Su capacidad para crear herramientas, arte y rituales complejos indica que la inteligencia y la cultura no son exclusivas de los Homo sapiens. Los neandertales son una prueba de que la evolución humana es un proceso complejo y multifacético, con múltiples especies contribuyendo al desarrollo de la inteligencia y la cultura humanas. Conclusión. Los neandertalenses, conocidos como hombres inteligentes,
Fueron una especie notable que dejó una profunda huella en la historia de la humanidad. Desde el hombre de este neimensis en Europa central hasta los neandertales que se extendieron por Europa, Asia y África, estos homínidos demostraron una impresionante capacidad para adaptarse y sobrevivir en diversos entornos. Sus avances en tecnología, pensamiento abstracto y organización social reflejan una inteligencia y una cultura que rivalizan con las de los Homo sapiens, aunque se extinguieron hace miles de años.